Comienza el informativo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que las tropas desplegadas en la frontera con México podrán abrir fuego en caso de que sean atacadas con piedras por los miembros de las caravanas migrantes procedentes de Centroamérica. Además, anunció que prepara un plan para limitar las opciones de solicitud de asilo de los caminantes. En Washington, Emiliana Molina tiene la información. Emiliana, buenas noches. Buenas noches. En las últimas horas, el mandatario estadounidense Donald Trump autorizó a las tropas que estará desplegando a la frontera entre México y Estados Unidos, a más de 5,000, abrir fuego si los migrantes de esta caravana los reciben con piedras, como según él lo hicieron con las tropas mexicanas y que según él algunos soldados mexicanos resultaron heridos. Ahora no está claro si el Pentágono autorizará esto que acaba de anunciar el mandatario estadounidense, pues según las reglas que ha divulgado el Pentágono, estas tropas están simplemente en la frontera para brindar apoyo. No pueden arrestar a inmigrantes indocumentados, tampoco decomisar drogas y tampoco pueden disparar a no ser que sea para autodefensa. Cualquier persona que lance piedras, rocas, como hicieron en México, con la policía y los militares, donde hirieron a soldados y policías mexicanos, nosotros consideramos eso como un arma de fuego, porque no hay diferencia. Cuando te golpean en la cara con una piedra, como sabes, eso fue bastante violento hace unos cuantos días. Realmente fue entrar a la fuerza a un país como México. Y ven lo que está ocurriendo en Guatemala, solo para mencionar Guatemala con El Salvador y Honduras. Es una desgracia que esos países no puedan detenerlos. Trump reiteró nuevamente que esta caravana de migrantes no podrá ingresar a Estados Unidos de manera ilegal, pues según él se están aprovechando de los recursos de los americanos y también abusando del sistema de asilo. Según el mandatario, reiteró nuevamente que la mayoría de las personas que transitan en esta caravana no son buenos y que son criminales. Es una caravana de personas con otras que se están formando para entrar al país. No sabemos quiénes son, solo sabemos que son personas rudas cuando pueden atravesar y pasar por encima de las fuerzas militares y policía de México. Incluso México dijo, wow, esto es increíble, yo no los quiero en el país. Lo que ha ocurrido es que tenemos tantas personas que nuestras instalaciones se quedan chicas. Inmigrantes indocumentados se les da su día en la corte, pero muchos de ellos nunca terminan llegando a las cortes y se pierden en el país. Bajo este plan, los ilegales no obtendrán un pase libre a nuestro país con sus declaraciones de búsqueda de asilo. En lugar de eso, los migrantes que buscan asilo tendrán que presentarse de manera legal en un punto de entrada. Entonces van a tener que presentarse en un punto de entrada al país. Aquellos que decidan romper la ley y entrar de manera ilegal ya no podrán utilizar esas declaraciones para obtener la admisión automática al país. Los vamos a retener por mucho tiempo si necesario. Cuando lleguen, la división del Partido Demócrata es darles salud, educación, incluso el derecho a votar gratis. Ustedes y los contribuyentes de este país se les solicitará que tomen o que paguen toda esa cuenta, básicamente, la cuenta médica. A veces tienen problemas médicos muy grandes antes de llegar. Ninguna nación puede permitir verse abrumada por las masas de personas incontroladas que llegan a sus fronteras. Eso es lo que está pasando. Finalizando su discurso en la Casa Blanca, Trump aseguró que estos migrantes en la caravana no están buscando asilo legítimo, pues según él, México les ofreció asilo y también trabajo si estos migrantes no lo tomaron. Desde la Casa Blanca, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Cambio de ruta de la primera caravana migrante. Los miles de hondureños que partieron el pasado 13 de octubre desde San Pedro Sula retomaron este jueves su camino hacia los Estados Unidos. Sin embargo, en una asamblea decidieron un cambio de ruta al no contar con el apoyo del gobierno mexicano para trasladarse a Ciudad de México, la capital, en autobuses. Los caminantes argumentan que el transporte alivianaba, en este caso el cansancio, y era una ruta más segura hacia su objetivo. A las 5 de la mañana tomaron carretera con destino al municipio de Matías Romero, en el estado de Oaxaca, y continuarán
la travesía por el estado de Veracruz. Este último con altas cifras de violencia y presencia además del crimen organizado. En medio de su jornada de descanso, los migrantes recibieron una buena noticia. En Juchitán nació la primera bebé de la caravana, a quien llamarán Guadalupe en honor a la Virgen Morena, patrona de los mexicanos. La menor y su madre van a permanecer en el hospital de este municipio. Por Guatemala también avanza la segunda caravana de migrantes de El Salvador. A las 5 de la mañana partieron desde Escuintla para avanzar en su ruta hacia los Estados Unidos. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, este grupo está compuesto por 1.345 personas, entre adultos y niños. Tras su partida, el gobierno de El Salvador informó que inició una investigación sobre las motivaciones y los organizadores de esta caravana, pues según las autoridades, los migrantes estarían siendo manipulados. 21.000, ese es el número de ciudadanos salvadoreños que fueron deportados entre enero y octubre por los gobiernos de México y Estados Unidos. Aunque la cifra parece abultada, en realidad representa un 7,6%, menos que los computados en los mismos 10 meses, pero del año 2017. La Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador confirmó que más de 12.000 de estas deportaciones se hicieron desde territorio de la Unión Americana. Las cifras se conocen en medio de la fuerte tensión que se ha generado en los Estados Unidos por la aproximación de las caravanas migrantes. Justamente una nueva caravana de 1.345 personas salió el miércoles desde la capital salvadoreña rumbo a los Estados Unidos para sumarse a la primera que ya se encuentra transitando el territorio mexicano. Y vamos a cambiar de tema. El consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, anunció hoy en Miami más presión y sanciones de la Casa Blanca contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos presidentes definió como los tres chiflados del socialismo. Sobre el régimen de Nicolás Maduro, explicó que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impide que ciudadanos estadounidenses se involucren con quienes hacen transacciones fraudulentas y corruptas con el oro venezolano. Frente a un auditorio repleto en la Torre de la Libertad, símbolo de la democracia en Miami, el consejero de Seguridad John Bolton anunció hoy que Estados Unidos sancionará las transacciones ilícitas del gobierno venezolano vinculadas al sector del oro y además se ampliará la lista de empresas vinculadas a los servicios militares y de inteligencia de Cuba con las que los estadounidenses hacen negocios. El presidente ha firmado una nueva orden ejecutiva para imponer nuevas sanciones más rudas en contra de Venezuela. Las nuevas sanciones atacarán a las redes que operan dentro de los sectores económicos de Venezuela y les negará el acceso a esos bienes robados y evitarán que personas de Estados Unidos entren en contacto con transacciones en el sector del oro de Venezuela. Bolton aseguró que confrontarán la represión y el totalitarismo y advirtió que bajo esta administración no van a permitir dictadores. La troika de la tiranía en este hemisferio no va a durar para siempre. Como todos los regímenes de este tipo, ellos llegarán a su fin. Los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela son también fuertes oponentes. Y si me preguntan, yo tendría miedo de su poder. Estos parecen hombres fuertes y revolucionarios, pero en realidad son figuras un poco payasas que se parecen más a los tres chiflados que otra cosa. Resaltó el compromiso de la Unión Americana en ayudar a los venezolanos que abandonan masivamente el país y combatir a aquellos países que amenazan a Estados Unidos e insistió en las promesas del presidente Trump hacia Cuba. Bajo el presidente Trump, estamos tomando acciones directas contra esos tres regímenes para defender el Estado de Derecho, la libertad y la decencia humana básica en la región. Las sanciones serán efectivas de forma inmediata y advirtió que vienen más contra Nicaragua. El consejero nacional de seguridad aseguró que la llama de la libertad volverá a brillar fuertemente en este hemisferio. El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, también destacó en esta conferencia que cuenta con el respaldo de varios países de la región, incluyendo Argentina, Brasil y Colombia. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24.
Y Cuba volvió a recibir en la ONU un apoyo casi unánime a su llamamiento para que los Estados Unidos oponga fin al embargo sobre la isla, a pesar de la presión de Washington para introducir enmiendas críticas con La Habana que no prosperaron. En Nueva York, Alejandro Rincón tiene el reporte. Alejandro, adelante. Hola, buenas noches. La comunidad internacional ha dado una vez más la espalda a Washington. Estados Unidos e Israel han sido los únicos países que este jueves han expresado a través del voto su oposición a una nueva resolución de condena a la Unión Americana por imponer un embargo a Cuba. Un total de 189 países, por el contrario, dieron su voto favorable a ese texto condenatorio que, aun cuando no tiene un poder vinculante, sí llama la atención del gobierno estadounidense por mantener ese cepo económico al territorio cubano. En una sesión que estuvo caracterizada por los discursos del canciller cubano y de la embajadora de los Estados Unidos, Nikki Haley, quedaron muy claras las posiciones que cada una de las partes estaban tratando de promover ante la comunidad internacional. Primero, el jefe de la diplomacia cubana explicó así cómo sigue viendo Cuba ese embargo económico. El bloqueo constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de las cubanas y cubanos, y ha sido y es un impedimento esencial a las aspiraciones de bienestar y prosperidad de varias generaciones. Con este otro argumento, el delegado de La Habana invitó a la Asamblea General de la ONU a rechazar las 8 enmiendas propuestas por Estados Unidos que buscaban llamar la atención de Cuba por su bajo récord en derechos humanos. El gobierno de los Estados Unidos no tiene la menor autoridad moral para criticar a Cuba ni a nadie en materia de derechos humanos. A su turno, y en defensa de su estrategia, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU recurrió a la historia. Aquellos que apoyan esta resolución cada año están en lo incorrecto. Nuestra razón para el embargo es y siempre ha sido la negativa de Cuba de darle libertad y los derechos humanos más básicos al pueblo cubano. Haley, en un esfuerzo adicional, buscó así el apoyo de la comunidad internacional para el conjunto de enmiendas. Pero las Naciones Unidas tienen la habilidad única de enviar un mensaje moral a la dictadura cubana. Nosotros deberíamos usar nuestro megáfono para hacer algo que tiene el potencial de mejorar las vidas del pueblo cubano. Llamado de atención desoído masivamente por la Asamblea General de la ONU, que no aprobó ninguna de las enmiendas y se decantó con 189 votos a favor de la moción que pide el fin del embargo económico en Cuba. En declaraciones posteriores, la embajadora Nikki Haley consideró que con el trámite de esta nueva resolución de condena, el que está perdiendo realmente es el pueblo cubano, que todavía no ve un verdadero cambio en el país. Y adicionalmente consideró los Estados Unidos que la Asamblea General, con el trámite de esa nueva resolución de condena, le ha demostrado una vez más a la comunidad internacional por qué la gente no cree en el poder de la ONU para generar cambios en el mundo. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en El Informativo. Alejandro, gracias. Una buena noche para ti. Por supuesto, dejamos Estados Unidos por ahora y vamos a Perú. Bajo fuertes medidas de seguridad fue trasladada Keiko Fujimori a la prisión para mujeres de Chorrillos, donde va a cumplir la nueva medida de prisión preventiva ordenada en su contra. Seguidores y legisladores del partido de la líder de oposición en Perú señalan que el fujimorismo es víctima de una justicia politizada. Así, con una actitud desafiante se le vio a Keiko Fujimori. La opositora fue llevada este jueves a prisión luego de que en la tarde anterior el juez Richard Concepción dictara la orden de prisión preventiva en su contra. A Keiko se le asignó la cárcel de mujeres de Chorrillos, en la capital peruana, como sitio donde cumplirá con la medida por un plazo de 36 meses. El operativo de traslado se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad, pues tanto a la salida del Palacio de Justicia como a la entrada del centro de reclusión hubo manifestaciones. Seguidores del fujimorismo culpaban de lo sucedido al presidente Martín Vizcarra. Y es que la retórica del partido Fuerza Popular es señalar que la justicia está politizada y que el fujimorismo es víctima de una persecución. Presidente preso por vulnerar derechos humanos, Alberto Fujimori. Supuestamente la única lideresa de un partido que supuestamente, porque nada está probado, ha recibido plata de Odebrecht
y está presa. Solo el fujimorismo. La defensa de Keiko ya apeló la decisión y espera que en los próximos días el Poder Judicial dé marcha atrás a la decisión inicial. Admiro su fuerza y ella confía en la justicia, que sea una justicia proba, que sea una justicia basada en hechos, no en odios políticos ni en sesgos ideológicos. La hija de Alberto Fujimori es acusada por la Fiscalía de ser la líder de una organización criminal. Se les indica de utilizar eventos sociales de su partido para presuntamente lavar dinero proveniente de Odebrecht para su campaña política en 2011. Tiempo de hacer la primera pausa aquí en el informativo de NTN 24 y al volver no cesa el reclamo de los trabajadores en Venezuela, esta vez el personal del Banco Central. Continuamos con el informativo. En las calles de una población cercana a Bogotá vive una familia venezolana que clama por ayuda. Llegaron a Colombia hace 5 meses escapando de la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro. Cuando creían que ya habían superado lo peor, descubrieron algo aún más grave. Su hijo Isaías, de 3 años, acaba de ser diagnosticado con un tumor en el cerebro que poco a poco le está robando su visión. El niño necesita atención urgente y aunque ya está hospitalizado, sus padres no tienen dinero para pagar el tratamiento. Este es un informe de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. Una desesperación muy fuerte porque no contamos con nada, no tenemos ayuda. Nuestros familiares están en Venezuela y nosotros estamos aquí solos pasando por estos duros momentos con mi bebé de apenas 3 años. Es el desesperado relato de Paola, la madre de Aarón Bauza, de 3 años, un niño venezolano que escapó con su familia de Venezuela buscando mejores oportunidades. En los últimos días, al menor le fue diagnosticado un tumor cerebral que ha hecho que pierda su visión. Sí, mami, ya yo no veo, mami, es de día o es de noche, tan chiquita. Yo le explico, pero hay que llenarse de fuerza porque esta situación es muy fuerte. Esta mujer vive un doble drama. No cuenta con los recursos para el tratamiento del menor. En varias puertas de los hospitales nos han cerrado las puertas diciéndonos que si no tenemos seguro, si no tenemos dinero, no podemos entrar. Paola llegó con su hijo hace 5 meses a Colombia. En Venezuela se graduó como maestra y en Bogotá le ha tocado el trabajo informal. Tocado duro, trabajar desde la mañana hasta las 11, 12 de la noche para poder reunir la plata del arriendo, la comida y los servicios. El menor permanece hospitalizado en el Instituto de Cancerología en Bogotá. En Caracas se continúan las protestas de funcionarios del sector público ante la eliminación de sus contratos colectivos y sus beneficios. Esta vez se protestaron los trabajadores del Banco Central de Venezuela, quienes denuncian que desde el gobierno de Nicolás Maduro quieren eliminar la autonomía de este organismo del Estado. Rechazan que intenten reducir sus beneficios a través de una amenaza a la autonomía del ente. Sus familias se ven afectadas pues no les alcanza el dinero para mantenerlos. Estos sueldos no alcanzan para nada. Se acerca diciembre, mi amor, y no alcanza para nada. Esto no era como antes, que podíamos comprar un carro, que podíamos cambiar, que podíamos esto. Estamos cobrando un pírrico salario hambriador donde no cubre nuestras necesidades en alimentación ni para 3 días. Porque ya tenemos más de un mes en esta situación. Entonces, claro, estamos esperando y llega un momento en que ya la gente no aguanta. Una comisión de representantes del Banco Central de Venezuela intentó mediar, siempre exigiendo que no se politizara el tema. Incluso denunciaron que había individuos intentando aupar la protesta sin motivos concretos. Hasta ahora los términos han sido justamente de parte de las instituciones, de gobierno, en los casos que corresponda, de abrir el espacio de diálogo, de abrir el espacio de conversación, de sentarse con los sindicatos. Quedamos continuar la reunión dentro de 1 hora en el piso 3 con la asociación. Los trabajadores rechazaron esta propuesta e indicaron que cada vez que protestan internamente son rechazados por los directivos. Hoy que tomaron las calles los pretenden engañar. Podíamos marchar, teníamos ese derecho, pero que todos estábamos vigilados, que sabían quién éramos todos. Entonces, ¿qué manipulación es esa?
denunciaron que desde el 1 de septiembre informaron al BCB que recaía en la administración pública. Los trabajadores rechazan esta medida, pues según la declaración del Centro de Estudios Monetarios para Latinoamérica, los bancos centrales son autónomos. Exigen que no sean manipulados. Y que el personal que labora en dichas instituciones es profesional y técnico. En ningún momento tiene que ver nada con la administración pública. El Banco Central siempre se ha caracterizado por ser excelente en las cuestiones socioeconómicas. Los trabajadores rechazaron incluso reunirse con una comisión de la Vicepresidencia de la República. Señalan que ellos exigen reunirse con las autoridades del Banco Central de Venezuela, pues indican que en otras oportunidades les han hecho promesas que no han sido cumplidas. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Y Leopoldo López se pide preparar un acuerdo para un gobierno de unión en Venezuela. El líder opositor, que cumple una condena de casi 14 años bajo arresto domiciliario, pidió a la oposición alistar un gran acuerdo nacional que garantice el futuro de Venezuela y que defina además un gobierno de unión, conformado por sectores políticos, académicos, productivos y sociales. Un texto escrito por el líder de Voluntad Popular en octubre del año 2016 y publicado este jueves en el portal web Caraota Digital, explica que no se refiere a precisar nombres de un gabinete, sino a la orientación del próximo gobierno para evitar sorpresas cuando se produzca el cambio político en el país suramericano. El juez brasileño Sergio Moro, allí lo ven en pantalla, conocido por enviar al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva a prisión, aceptó la propuesta del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, de asumir el cargo de ministro de Justicia. La noticia se conoce en medio de la polémica por la propuesta de Bolsonaro de fusionar varios ministerios. Por su parte, Moro afirmó que va a llevar adelante una agenda anticorrupción en Brasil. Lo que era una propuesta informal durante la campaña electoral, hoy se convirtió en realidad. Esta mañana el juez Sergio Moro arribó a la ciudad de Río de Janeiro. Allí visitó en su casa al electo presidente Jair Bolsonaro. En la entrada de la vivienda, medios de comunicación y decenas de partidarios del ultraderechista permanecieron expectantes a la llegada del jurista. Durante 1 hora y media, el nuevo mandatario brasileño y el juez más popular del país estuvieron reunidos en privado. Una vez concluido el encuentro, Bolsonaro celebró a través de Twitter el consentimiento del nuevo magistrado. El juez federal Sergio Moro aceptó nuestra invitación para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Su agenda anticorrupción y anticrimen organizado, así como su respeto a la Constitución y las leyes, serán nuestro norte. Minutos después, en sus primeras declaraciones públicas a la prensa, el electo presidente llenó de elogios al juez. Trae una agenda positiva, es un nombre de peso de una persona que por sí misma, por su trabajo, demostró al pueblo brasileño que era posible combatir uno de los muchos males que tiene nuestra nación, la corrupción. Tras la confirmación de la noticia, contará dentro de su equipo con una de las figuras judiciales más respetadas en la nación por la sociedad brasileña. Independientemente del gobierno, siempre somos partidarios de Moro. En el Ministerio de Justicia estamos seguros de que ampliará la lucha contra la corrupción. La noticia de la aceptación de Moro ocurre en medio de diversas polémicas generadas por la propuesta del conservador de fusionar algunos ministerios. A partir del 1 de enero del próximo año, Bolsonaro dará inicio a su gobierno. Vamos a revisar a continuación quién es Sergio Moro, el nuevo alto funcionario del gobierno de Jair Bolsonaro, que estará a cargo del Ministerio de Justicia. Moro tiene 46 años de edad, inició en este caso su carrera judicial en 1996, cuando se convirtió en juez de la Nación a temprana edad. Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Federal de Paraná y se convirtió en juez federal de la Sala Criminal número 13 de Curitiba en el año 2013. Desde esa posición ganó fama por llevar a la cárcel a importantes empresarios y políticos del país, entre ellos al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, a quien condenó por corrupción pasiva y lavado de dinero. Asimismo, encabezó durante los últimos años la investigación sobre el caso de corrupción más grande de Brasil, conocido como Lava Jato. Otro de los nombres que han sido revelados por Jair Bolsonaro para su gabinete es el de Marcos Pontes. Allí lo tienen en pantalla. Es un astronauta de 55 años de edad que estará al mando del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pontes es el cuarto funcionario ministerial
que ha sido dado a conocer por el presidente electo de Brasil. El astronauta es conocido por ser el primer brasileño en viajar al espacio, que esto ocurrió en el año 2006. El nombramiento de Pontes ha sido cuestionado por la oposición y la opinión pública brasileña, ya que no ha ocupado ningún cargo público durante su carrera. Vamos a pasar a otros temas. El violento episodio. Un conductor arrolló a varios manifestantes en Rosario, Argentina. En video se puede ver el momento en el que el hombre al volante discute con los asistentes a una protesta, precisamente por los cierres viales ocasionados por la manifestación. De repente el sujeto reacciona violentamente y embiste a 3 personas. Al huir del lugar, además choca su vehículo contra una moto y, según varios testigos, es atacado por los manifestantes que intentan lincharlo. 2 de las personas arrolladas permanecen hospitalizadas. En Chile, más de 100.000 personas visitaron este jueves el Cementerio General en Santiago, la capital, para recordar a sus muertos en el Día de Todos los Santos. Esta fecha, para los chilenos, se ha convertido en una tradición. Las autoridades desplegaron operativos especiales en los cementerios de todo el país, con presencia policial y organismos como la Defensa Civil. Él es Francisco Bascuñán. Desde los 5 años visita el Cementerio General de Santiago para conmemorar el Día de Todos los Santos y poner flores en las tumbas de sus seres queridos que ya fallecieron. Siempre hemos venido el día 1 de noviembre a dejarle flores a nuestros seres queridos. Venía acompañada a mis papás, ahora mis papás y mis hermanos están acá, entonces yo sigo con la tradición, traigo a mis hijos y después llegan mis primos, mis hermanos, algunos tíos, a cumplir con el deber que es dejarle una flor a nuestros seres queridos. Se estima que durante la jornada de este jueves, cerca de 150.000 personas visitaron el Campo Santo, manteniendo una de las tradiciones más arraigadas de la cultura chilena. Sí, por supuesto. Nosotros hoy día venimos a ver a nuestro hijo y bueno, después vamos a estar pasando a ver a unos familiares y es muy importante estar recordando a nuestros seres queridos. Un homenaje a la familia. Yo tengo un hermano, mi abuelita y varios, o sea, tíos también que están aquí, así que el momento de visitarlo. Por su parte, las autoridades desplegaron protocolos especiales en los cementerios del país debido a la alta concurrencia de personas. Tenemos desplegado a lo menos 5 puntos dentro de lo que es a lo largo del cementerio, básicamente en todas las entradas principales. Ya ahí estamos trabajando con una fuerza aproximadamente de 50 personas para albergar a estas 100.000, 150.000 personas que llegan el día de hoy a ver a sus familiares que se encuentran en el Campo Santo. Según algunos estudios académicos, al menos el 40% de la población chilena ha señalado que durante el 1 de noviembre visita las tumbas de sus seres queridos que fallecieron. Sin duda, para todos los chilenos, conmemorar esta fecha se ha convertido en toda una tradición. Soy Juan Pablo Monsalve, este es un informe para NTN 24 desde Santiago de Chile. Y Ciudad de México viste su centro histórico con los tradicionales ofrendas del Día de Muertos que este año están dedicadas a los calvarios que pasan las personas forzadas a abandonar su hogar. 5 figuras esqueléticas conocidas como catrinas decoraron las plataformas ubicadas en la céntrica Plaza del Zócalo con motivo de la festividad mexicana celebrada cada 1 y 2 de noviembre. Es Día de Muertos y en México es toda una tradición recordar a los que ya no están. Para muchos es un día triste, para otros la ocasión para volver a vivir y disfrutar a quien se adelantó en el camino. Bueno, es un día como que triste y como que feliz. Triste porque pues recordamos que ellos ya no están con nosotros y feliz porque pues nos vienen a visitar, ¿no? Las calaveras, las flores y sobre todo la comida, todo aquello que revive el recuerdo, es depositado en un altar que rinde homenaje a los difuntos. De alegría, ¿por qué? Porque nuestros difuntos vienen a estar con nosotros. Ponen variedad de cosas como tamales, comida, fruta, o dependiendo qué le guste a su difunto, ponen sus fotos y así. La música y los disfraces hacen parte de esta milenaria tradición. Los niños, los jóvenes, los adultos, todos hoy disfrutan de este día lleno de sentimientos. Porque dan dulces, que te disfrazas y que recuerdas a tus seres queridos. La tradición del Día de Muertos en México se enmarca en mucho color, sabores y olores. Es sin duda una celebración a la vida y a la muerte y que también convive y se resalta por otras culturas.
Desde México para NTN 24, Julio César Sánchez. Vamos de nuevo a la pausa y al regreso, Oprah Winfrey salta al ruedo político para promover a la candidata demócrata a la gobernación del estado de Georgia, Stacey Abrams. Continuamos con El Informativo. Oprah Winfrey salta al ruedo político. De cara a las elecciones de medio término, la popular presentadora de televisión estadounidense participó este jueves en 2 actos de campaña de la candidata demócrata a la gobernación de Georgia, Stacey Abrams. La aspirante espera convertirse en la primera gobernadora afroamericana del país, pero para lograrlo deberá derrotar a su rival republicano Brian Kemp, con quien se encuentra prácticamente en un empate virtual, un empate técnico. Oprah hizo una particular experiencia el día de hoy. Tuvo énfasis en la importancia, en este caso, del voto femenino, e incluso sorprendió a varios residentes tocando a sus puertas, pidiendo en este caso su voto para Abrams. En medio de las especulaciones, la estrella de televisión dejó en claro que no pretende aspirar la presidencia de los Estados Unidos, esto en el 2020. No estoy aquí porque quiera hacer algún tipo de gran declaración o porque esté pensando en lanzarme. No quiero lanzarme a la presidencia, ¿ok? No estoy tratando de probar las aguas. No quiero meterme en esas aguas. A ella le importa el control de armas con sentido común. Ella no quiere quitarle las armas a la gente. Esto es Georgia. Sabemos que la gente quiere cazar en Georgia. Pero, ¿desde cuándo hemos perdido el sentido común sobre el sentido? Y la Policía Nacional de España desarticuló una red de explotación sexual. El operativo se llevó a cabo luego de la denuncia de una de las víctimas. Los delincuentes obligaban a jóvenes de distintas nacionalidades a prostituirse en la ciudad de Murcia. En las últimas horas, agentes de la Policía Nacional Española desarticularon un grupo que explotaba sexualmente a jóvenes transexuales brasileños en la ciudad de Murcia. Las víctimas son de origen humilde y fueron trasladadas a España mediante engaños, para una vez en este país, obligadas a prostituirse. El operativo pudo darse gracias a la denuncia que presentó una de las víctimas, quien aseguró que estaba siendo obligada a prostituirse para poder pagar la deuda que había adquirido para viajar a España. La policía capturó a 13 personas con edades comprendidas entre los 19 y los 60 años de edad y de nacionalidad colombiana, brasileña, peruana, española y rumana. Captaban a sus víctimas en su país de origen, en Brasil. Se dirigían a aquellas personas que se encontrasen en una mayor situación de vulnerabilidad y les ofrecían viajar a nuestro país de forma irregular. Una vez que llegaban a España, eran obligados a prostituirse al objeto de pagar esa supuesta deuda contraída por haberles traído hasta España. Eran hacinados en un piso, propiedad del líder de la organización, que se encontraba en el centro de Murcia. En los 3 registros que se han efectuado, 3 registros que ordenó este juzgado de instrucción número 8 de Murcia, se ha encontrado no solamente documentación relacionada con este delito, sino también 5 vehículos, 2 de ellos de alta gama, además de material relacionado con la santería y con la magia negra, creencias muy arraigadas en algunas zonas de Brasil y que se sospecha pudiesen utilizar los miembros de la organización para coaccionar de alguna forma a sus víctimas para obligarles a ejercer la prostitución. La investigación a su vez permitió determinar que existía una interconexión con los dueños de otros prostíbulos de la misma ciudad y regiones cercanas, con los que intercambiaban víctimas para su explotación sexual, aprovechándose de su situación de irregularidad migratoria en este país. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. Seguimos en Europa. Una vez más, la Torre Eiffel apaga sus luces. La emblemática estructura parisina que alumbra el cielo nocturno de la ciudad luz quedó a oscuras en honor a los periodistas asesinados. Y es que este próximo 2 de noviembre
se celebrará el Día Internacional para poner fin a la impunidad por los crímenes contra los comunicadores. Los asistentes se llevaron pancartas con los rostros de varios periodistas desaparecidos en hechos violentos, entre ellos el de Jamal Khashoggi, y guardaron además un minuto de silencio en su honor. Según Reporteros Sin Fronteras, 77 periodistas han sido asesinados en lo que va del 2018 y más de 300 han sido encarcelados. Boko Haram vuelve a atacar en Nigeria. El grupo yihadista atacó ahora en varios asentamientos cercanos a la provincia de Borno, esto en el noreste del país, disparando indiscriminadamente contra civiles. Según las autoridades, al menos 15 personas murieron y otras 10 resultaron heridas. Los terroristas utilizaron 4 vehículos y varias motocicletas en el ataque. El ejército desplegó tropas en el lugar para repeler a los criminales. Irán estaría preparando ataques contra el viejo continente. Ese es el señalamiento que hizo este jueves el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al acusar al régimen de Teherán de propagar actividades extremistas en territorio de Europa. Durante una conferencia de prensa, junto con el primer ministro búlgaro, el jefe del gobierno israelí no ofreció más detalles sobre los supuestos ataques que prepara Irán en Europa. Agregó que Israel y Bulgaria están unidas en la lucha contra el Islam radical. President Trump's bold and courageous decision to get out of the JCPOA. Y en Pakistán, grupos de islamistas protestaron por segundo día consecutivo. Las manifestaciones fueron organizadas para rechazar la absolución de la cristiana Asia Bibi por el Tribunal Supremo, que anuló la condena a muerte que pesaba sobre ella y ordenó su liberación. En urbes como Lahore, Karachi o Islamabad, miembros del partido radical Tehreek-e-Labbaik continuaron con los bloqueos de carreteras. Esto pese a la advertencia del primer ministro Imran Khan de que no se enfrenten a efectivos del Estado. Así finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter, nuestra cuenta @NTN24 y todas las noticias en nuestro sitio en internet www.ntn24.com.